Mm. Well, did you all have a good afternoon? ¿Todos tuvieron una buena tarde? Yeah. This is like our third segment of the day, Este es el tercer segmento del día and we are doing Good Friday with good morning, good afternoon, and now good evening. y estamos haciendo el Viernes Santo con buenos días, buenas tardes y buenas noches. And the movie we will watch tonight is called Risen. Y la película que vamos a ver esta noche se llama Resucitado. It came out in 2016. Salió en el 2016. And there are many movies that have been made about the life of Jesus. Y hay muchas películas que se han hecho acerca de la vida de Jesús. I was working with a team, maybe Antonio can help me out. I've researched how many Jesus movies were made in history. Wasn't it up in the... He estado trabajando con muchas personas. Quizás, Antonio, tú me puedes ayudar. ¿Cuántas películas se han hecho acerca de Jesús? 1893 until 2 years ago was around 600. 600 Jesus movies. películas de Jesús. That was up until 2 years. There's more now. Ahora hay más, porque eso fue 2 años atrás. Over 600 now. Más de 600 películas. But it's interesting with the Jesus movies because, of course, the movie depiction depends on the interpretation of the director, the writers, the actors. Pero es muy interesante con las películas de Jesús porque la interpretación depende del escritor, del director, de los actores. Some of you might remember Mel Gibson did a movie called The Passion of the Christ. Quizás algunos de ustedes recuerdan que Mel Gibson hizo una película que se llamó La Pasión de Cristo. When my mother was alive, I went to see that movie with her. Cuando mi madre estaba viva, vi esa película con ella. And she was a Christian all her life, so sitting there next to her while she was watching that movie. Y ella fue cristiana toda su vida, entonces yo estaba sentada al lado de él mientras ella miraba la película. Every time they would whip Jesus and beat Jesus and the blood would splatter all over, she would gasp. Y cada vez que latigaban a Jesús y había sangre, ella hacía... So most of the movie, La mayoría de parte de la película... because it was an intense watching the Lord and Savior Y being era beaten and the blood flying everywhere. muy intenso ver al Salvador siendo latigado y con sangre por todas partes. I know Mel Gibson's working on a sequel right now. Y ahora sé que Mel Gibson está trabajando en la secuela ahora. And the sequel will begin with the resurrection. Y la segunda parte va a comenzar con Jesús resucitado. So we just have to wait. It always turns around. Y tenemos que esperar, todo siempre se invierte. From blood to resurrection. Desde la sangre a la resurrección. And that's really what we're here for. We're here to open our hearts to the resurrection of the mind. Y es por eso que estamos aquí, para abrir nuestros corazones a la resurrección de la mente. To the illumination, to the enlightenment of the mind. A la iluminación de la mente. And the movie today, it's quite synchronistic that it begins right around Good Friday. Y es muy sincronista porque hay mucha sincronicidad porque la película de hoy comienza alrededor del Viernes Santo. So it has nothing about Mary and Joseph and mangers and Bethlehem. Y no tiene nada que ver con María, José, Belén y el pesebre. And really nothing about the traveling and teaching of Jesus with the apostles. Y tampoco hay mucho de Jesús con los apóstoles viajando. We're pretty much starting right around Good Friday, and then the movie will involve a lot of a Roman tribune whose name is Clavius. Va a empezar más o menos en el Viernes Santo y va a involucrar a un romano, un tribuno romano que se llama Clavius. So it's kind of refreshing to have a movie about Jesus. Entonces es muy refrescante tener una película sobre Jesús through the eyes of the main character who is a Roman tribune. a través de los ojos de un romano que es un romano tribuno. He prays to his own God, one of the Roman gods. A él alaba a sus dioses romanos, I forget if it's like Mars or Venus, one of the planets. Marte o Venus, Mars. Marte. He prays to Mars. Eh, He prays to Mars, and he deep down, Clavius wants
a peaceful, happy life. Y profundamente lo que Clavius quiere es una vida pacífica y feliz. And that's cool because all of us, deep down, you go deep enough, Y eso es genial porque todos nosotros, si vamos suficientemente profundo, down the rabbit hole, debajo de la madriguera de conejo, deep down we want a happy, peaceful life. profundamente sí queremos una vida pacífica y feliz. And we're all pursuing that in this world based on our belief system. Y todos estamos buscando eso en este mundo basado en nuestro sistema de creencias. Whatever we're doing, we're deep down, we're hoping it leads us to peace of mind and happiness. Lo que sea que estamos haciendo, profundamente esperamos que nos lleve a la paz mental y a la felicidad. And Jesus says you have every right to peace and happiness. Y Jesús dice, tienes todos los derechos a la felicidad y la paz. That's your eternal inheritance. Esa es tu herencia eterna. But you're not going about it in a very good way Pero with your belief system. no estás yendo a ello de una manera muy buena con tu sistema de creencias. You're looking for love in all the wrong places Estás buscando el amor en todos los lugares incorrectos and looking for love in too many faces, y buscando el amor en demasiados rostros. as the country song says. Esa es una canción country. We can always find the wisdom of Jesus in the country song, Siempre podemos encontrar la sabiduría de Jesús en canciones country. with the cowboy hat on, Con el sombrero de cowboy, looking for love in all the wrong places, looking Buscando for por amor love en in todo- too many en los faces, lugares incorrectos, en demasiados open to rostros. find, No, No. Jesus is like, very good. The country singers got it. Jesús dice, muy bien, Yeah. los músicos Yeah. country lo tienen Yeah. correcto. The kingdom of heaven is within. El reino de los cielos se encuentra en tu interior. You find it through prayer, meditation, stillness. Lo encuentras a través de la oración, la meditación, la quietud. It's not to be found here or there. No se va a encontrar aquí o allí. In the Gospel of Thomas, Jesus says the kingdom of heaven is everywhere, En el Evangelio de Tomás, él dice que el reino de los cielos se encuentra en todas partes. which is another way of saying don't try to find it in something specific. Y es otra manera de decir, no trates de encontrarlo en algo específico. For most of us as human beings, we do try to find it in someone specific, En la mayoría de nosotros sí tratamos de encontrarlo en un lugar específico, in a specific soulmate en una alma específica, that is very elusive, que es muy elusiva. that we keep searching for. Y seguimos buscándola. Where will I find my soulmate? ¿Dónde voy a encontrar mi alma gemela? And Jesus is saying, you're looking in the wrong place. Y Jesús dice, está buscando el lugar incorrecto. I'm in here. Estoy aquí, I'm you. soy tú. And yet we have to realize that we have to end the search Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que finalizar la búsqueda and come into an acceptance e ir hacia una aceptación, of a correction or atonement de in our una mind. corrección o expiación en nuestra mente. So I really like this movie because Clavius he wants peace and happiness. He wants a peaceful life. Y esta película me gusta mucho porque Clavius quiere felicidad y paz, quiere una vida feliz. But in this dream world, he seems to be a Roman tribune, a soldier. Pero en este mundo parece ser un tribuno romano, un soldado. And this is a soldier 2,000 years ago at the time of Roman Empire and Jesus. Y esto fue hace 2000 años, en el tiempo del Imperio Romano y de Jesús. Clavius is a very good soldier. Clavius es un muy buen soldado. If we had to talk about Clavius in modern day terms, Si tuviésemos que hablar acerca de Clavius en términos de día moderno, Rambo. Rambo. He's tough. He's a tough soldier. Él es un soldado duro. And he's not living in modern times. He's living back in times when people are crucified. Y no está viviendo en tiempos modernos, sino en tiempos en los que las personas eran crucificadas. Sometimes people are crucified upside down on the cross so they can bleed to death upside down. Está en un tiempo en el que las personas no solo son crucificadas, sino crucificadas vuelta abajo para que puedan sangrar hasta la muerte. And a lot of times people say to me, we're living in very troubled times right now. Y a veces que las personas me dicen, ahora estamos viviendo en tiempos muy problemáticos. Say, take a trip with me back to the times of Jesus. Y yo And dije- let's see how you think about that. We're not talking Bitcoin. Ven conmigo a los tiempos de Jesús y veamos qué piensas acerca de eso. No estamos hablando de problemas de Bitcoin. We're talking about people being crucified upside down. Estamos hablando acerca de las personas siendo crucificadas vuelta abajo.
Modern terms, they have electric chair. En tiempos modernos tienen la silla eléctrica. That's a couple minutes. Eso es un par de minutos. This is imagine hanging upside down and Imagínate bleeding estar dado vuelta abajo, on a sangrando cross en la cruz for many hours. por muchas horas. It gives you an idea of the times that Jesus was living in. Eso te da una idea de los tiempos en los que vivía Jesús. So we have Jesus bringing the message of unconditional love, Entonces tenemos a Jesús trayendo el mensaje del amor incondicional, a love that is beyond this world, un amor que se encuentra más allá de este mundo, into seemingly a world of darkness. a aparentemente un mundo de oscuridad. The Roman Empire is ruling in Galilee, in Judea, El Imperio Romano está gobernando en Galilea, en Judea, ruling by force. gobernando por la fuerza. And when there's an uprising, Y cuando hay un levantamiento, who do they send in to put it down? ¿a quién envían a apaciguarlo? When the zealots are rebelling against Rome and that group of the Hebrews is rising up, Cuando los celotes están yendo en contra de Roma y los celotes están elevándose también. they send in Clavius, Ahí los romanos envían a Clavius, Rambo, a Rambo, to handle the rebels, para manejar a los rebeldes, to put them down. para apaciguarlos. And also we know from the story of Y Jesus también sabemos de la historia de Jesús that the Sadducees, the Pharisees, the ruling Jewish leadership, que los fariseos y los judíos que estaban gobernando they're ruling with the laws of Moses from the Torah, están gobernando con la ley de Moisés en el Torá, but they're ruling very tightly over the people pero están gobernando de una manera muy fuerte a las personas, with rituals. con rituales. You have to do this on the Sabbath. Tienes que hacer esto los sábados. You can't do this on the No Sabbath. puedes hacer esto los sábados. Many religious rules. Muchas reglas religiosas. So the people of the time not only feel like an oppression from the Roman government, Entonces las personas en esos tiempos no solo sienten la opresión del gobierno romano, but also from their religious government. pero también de su gobierno religioso. So the people feel very tired and worn out. Entonces las personas se sienten muy cansados. And this is also a time where, there's so many people are killed using like swords Y también este es un tiempo que las personas son asesinadas con espadas. that oftentimes they don't have time to dig graves. Hay muchas veces que ni siquiera tienen tiempo de enterrarlos. So bodies are just left on the ground to Entonces los rot cuerpos están tirados ahí en el suelo para que se pudran, with decay, with the smells. con olores, Yeah, decomposing bodies. con cuerpos que se están descomponiendo. That's something that most people in modern times like now Y eso es algo que la mayoría de las personas en tiempos modernos como ahora do not come in contact with very often. no se ponen en contacto de forma muy usual. Not like you're walking down the road. You may see an animal that is laying there, but not usually a human body. Quizás estás caminando y ves un animal que está ahí tirado, pero generalmente no es un cuerpo humano. So we will see the perspective of Good Friday and the crucifixion, Entonces vamos a ver la perspectiva de Viernes Santo, la crucifixión, and then we will enter the story where Joseph of Arimathea will come and want Jesus' body from the cross. y luego vamos a ver la historia en la que José de Arimatea va a ir a ver el cuerpo de Jesús. And we'll see Mary's there at the cross, Mary Magdala, Y vamos- Mary, the mother of Jesus, grieving. There's a grief going on all around the crucifixion scene. Y vamos a ver a María, la madre de Jesús, a María Magdalena, y están en duelo. Vamos a ver que hay duelo ante esta escena de la crucifixión. Because even though Jesus was teaching a message of eternal life Porque aunque Jesús estaba enseñando un mensaje de vida eterna and saying, my kingdom is not of this world, y diciendo mi reino no es de este mundo, everyone perceives the events of the world through the filter of their mind. todos perciben los eventos de este mundo a través del filtro de su mente. And through that ego filter, the body is given great importance. Y a través de ese filtro, el cuerpo se le da mucha importancia. The body is really just an image, like a Walt Disney character, El cuerpo es como una imagen, como un personaje de Walt Disney.
But through the ego's filter, it's given biological life. pero a través del filtro de ego se le da vida biológica. It's believed to be breathing and have a beating heart and a brain with impulses moving through it. Cree que está respirando y que tiene un cuerpo que palpita y que tiene vida. And this belief is what makes the body seem to be what it is. Y esa creencia es lo que hace que el cuerpo parezca ser lo que es. But more than that, the ego is saying, this is your home now. Pero más que eso, el ego dice, esto ahora es tu hogar. The ego is saying, whatever that heaven stuff is, you threw that away. El ego dice, no sé lo que era ese cielo, pero tú lo has tirado. The ego says, it's nowhere to be found. El ego dice, no lo vas a poder encontrar en ninguna parte. So you have to worry and put your focus on the body. Entonces dice, tienes que preocuparte y tienes que poner todo tu enfoque en el cuerpo. Because it's more than just a piece of flesh. Porque es más que un pedazo de carne. The ego says, it's your home. El ego dice, es tu hogar. It's all you've got now. Es todo lo que tienes ahora. And we talked about that today. Y hemos hablado acerca de eso hoy. In the morning, I said the mind asks, but it doesn't seem to be a very good home. El ego dice, la mente pregunta, pero dice, no me parece ser un muy buen hogar. It breaks down, it grows old, it wears out, Se rompe, envejece, seems to get sick, seems Parece- to die. parece enfermarse, morir. That's not a very good home, the mind says. That doesn't seem very stable. La mente dice, ese no es muy buen hogar, no parece ser muy estable. And then the ego just pushes the question out of awareness Y luego el ego empuja la pregunta fuera de la conciencia, because it has no answer to that question. porque no tiene una respuesta a esa pregunta. So we're going to see, again, this whole movie from the perspective of the main character, Clavius. Entonces vamos a ver toda esta película desde la perspectiva del personaje principal que se llama Clavius. He's just trying to do his job as a Roman tribune the best that he can. Él está tratando de hacer su trabajo como un tribuno romano lo mejor que puede. And though he struggles with lots of pain and blood and suffering during the day, Y aunque él lucha con mucho dolor, sufrimiento durante todo el día, he sleeps at night like all of the human figures él duerme por la noche como todas las figuras humanas and dreams of returning to Italy, to Rome someday, y sueña en volver a Italia, a Roma algún día. maybe having a nice farm with a house and a wife and children. Quizás tener una granja con una esposa e hijos. And that's his plan for a happy life. Y ese es su plan por una vida feliz. Make it through this crazy time in Judea, in Galilee, Atravesar estos tiempos en Judea, en Galilea, retire as a soldier, retirarse como soldado, buy a nice house in the country with his pay, comprarse una casa linda con todo lo que ha ganado, and live a happy life with his wife and children. vivir una vida feliz con su esposa e hijos. Everybody wants that peace and happiness based on their belief system. Todos quieren esa felicidad y paz basado en su sistema de creencias. But Jesus is saying you have to look in the right place Pero for this happiness and Jesús peace. dice tienes que buscar en el lugar correcto para esta felicidad y paz. And he says it's in your mind. Y él dice, está en tu mente. You have to go in through the emotions, the thoughts, the beliefs, and go into the core of the mind. Tienes que ir a través de las emociones, los pensamientos, las creencias y ir al centro de la mente. Basically through prayer and meditation, Básicamente a través de la oración y la meditación. and by listening to guidance and following that guidance. Y al escuchar a la guía y seguir esa guía. So I would say this is one of the most striking movies at the change of perception that is called for. Y esta es una película sorprendente que muestra ese cambio de percepción que es necesario. You may look at your life as you seem to be a human being right now, Quizás puedes mirar a tu vida, tú crees ser un ser humano ahora, and you may see yourself as on a spiritual journey y quizás te ves a ti mismo como en un camino espiritual, of awakening to your true self. de despertar a tu verdadero ser. But imagine Clavius. Pero imagínate a Clavius. He is a soldier. Él es un soldado. He doesn't really have a strong belief in spirit. Él no tiene una creencia fuerte en un espíritu. He doesn't have a very strong idea of anything beyond this world. No tiene una creencia muy fuerte acerca de algo más allá de este mundo. He's just trying to do the best that he can, Él está tratando de hacer lo mejor que puede. and he works for a man named Herod.
Y él trabaja para un hombre que se llama Herodes. Herod Antipas. Herodes Antopos. And Herod basically tells him what to do. Y Herodes le dice qué hacer. Just like if you work in a company, the boss tells you as a worker what to do. Como si trabajas en una compañía, tu jefe le dice al trabajador qué hacer. He may not always agree with Herod, Quizás él no siempre está de acuerdo con Herodes, but it's his job pero es su trabajo, to be a warrior ser un guerrero and to follow the instructions and dictates of his boss, y Herod. seguir las instrucciones y los dictados de su jefe Herodes. And he is going to encounter Jesus. Y él se va a encontrar con Jesús. First, on the cross, Primero en la cruz, as a body, como un cuerpo, but he has encountered many bodies. pero él se ha encontrado con muchos cuerpos. So Jesus will just turn into a memory Entonces Jesús se va a volver en una memoria of a crucified body with a crown on his forehead, de un cuerpo crucificado con una corona en su cabeza, and he will be categorized in his memory as a dead man. y va a ser categorizado en su memoria como un hombre muerto. But he's going to encounter Jesus again, Pero se van a encontrar con Jesús de nuevo. and it's going to shock him to his very core. Y va a choquearlo hacia lo más centro de su ser, céntrico de su ser. Because he will have the privilege and honor of encountering the resurrected Jesus. Porque él va a tener el privilegio y el honor de encontrarse con un Jesús resucitado. That's a shock to even the followers of Jesus. Eso es un shock incluso para los seguidores de Jesús. That's a shock to the apostles. Eso es un shock para los apóstoles. But they're believers who've been following him for over 3 years. Pero ellos son creyentes que lo han estado siguiendo durante 3 años. Here's a soldier Pero acá hay un soldado who is not a follower of que Jesus. no es un seguidor de Jesús. And he's going to experience a perception Y él va a experimentar una percepción that turns his world que invierte su mundo right side up. al revés. He's used to upside down. Está acostumbrado a tenerlo invertido. We've all been used to upside down. Todos nos hemos acostumbrado a lo invertido. That's what we're dealing with this world. Eso es con lo que estamos lidiando en este mundo. An upside down world. Un mundo invertido. And we're praying for a right side up. Y estamos orando para que se invierta al lado correcto. But for Clavius, upside down is all he knows. Pero para Clavius, él sabe solo acerca del mundo invertido. So encountering the risen Christ is probably for him like an LSD trip. Entonces, para él, encontrarse con un Jesús resucitado es como un viaje LSD. Rambo on LSD. Rambo con LSD. It's a shock. Es un shock. But sometimes we need a shock. Pero a veces necesitamos un shock. If we want to heal, Si queremos sanar, we need surprises. necesitamos sorpresas. We need to be shown that there's something more. Necesitamos que se nos muestre que hay algo más. Really something more than the 5 senses are Realmente algo showing us. más que lo que nos muestran los 5 sentidos. So I'll just come in from time to time, but sit back and enjoy this Y movie. yo me voy a unir a ustedes durante la película, pero simplemente siéntense y disfruten de la película. How many of you have not seen the movie ¿Cuántos de ustedes Risen? no han visto la película Resucitado? Oh. One you will not forget. Oh, no se la van a olvidar. So enjoy the movie and I'll come on from time to time Así que disfruten la película y yo me voy a unir en ciertos puntos with some commentary. con comentarios. So there you have. Gives you a little glimpse in the day in the life of Clavius. Y ahí lo tienen, eso te da un vistazo a un día en la vida de Clavius. You think your life is tough? ¿Creen que su vida es difícil? Put yourself in Clavius' shoes. Pónganse en los pies de Clavius. This is 2,000 years ago. Esto es 2000 años atrás. This is a world that's mostly, it's almost like polytheism, the belief in many gods. Este es un tiempo en el que es politeísta, en el que se cree acerca de muchos dioses. And the Jewish people were like, no, Y los judíos dicen no, there's not many gods. no hay muchos dioses, There's one God. hay solo un Dios, His name is Yahweh. su nombre es Yahweh, We are the chosen people. nosotros somos el pueblo elegido, We are believing in the right God. nosotros creemos en el Dios correcto,
You believe in many gods. Ustedes creen en muchos dioses. That's incorrect. Eso es incorrecto. And even though you're ruling us, Y aunque ustedes nos están gobernando, you heard Barabbas, ahí escucharon a Barrabás, a Hebrew zealot. un celote o fanático hebreo. The zealots were trying to overthrow the Roman Empire Los celotes estaban tratando de derrocar el imperio romano and get their country back. y tomar de regreso el país. And he said, we serve Yahweh, the one God, and when the Messiah comes, Y él dice, nosotros servimos a Yahweh, el único Dios, y cuando venga el Mesías, you Romans are toast. ustedes romanos van a estar tostados. Our Messiah will take care of you just like that. Nuestro Mesías se va a ocupar de todos ustedes así. Mighty Roman Empire. Su imperio romano. Julius Caesar. Julio César. Wait till the Messiah comes. Esperan a que vengan el Mesías. Gonna get you good. Ese sí que los va a atrapar. So this is the world that we're seeing 2,000 years ago. Ese es el mundo que estamos viendo 2000 años atrás. And we see Clavius is serving Julius Caesar, the Roman Y Empire, vemos que Clavius estaba sirviendo a Julio César, al imperio romano, and his immediate superior is Herod Antipas, y su superior inmediato es Herodes, who's kind of overseeing Judea que está gobernando sobre Judea and Galilee. y Galilea. So basically, this is his days. He's just to go out and put down uprisings Y estos son sus días. Él simplemente tiene que apaciguar todos estos levantamientos and maintain the order for the Roman Empire. y mantener el orden para el imperio romano. In A Course in Miracles, Jesus says that judgment was invented by the ego En el curso de milagros, Jesús dice que el juicio fue inventado por el ego, after the seeming fall from grace, luego de la aparente caída de la gracia, the seeming separation. la aparente separación. The ego invented judgment El ego inventó el juicio to bring order into chaos. para traer orden en el caos. That's why judgment was invented. Es por eso que fue inventado el juicio. And now to the human being, Y ahora para el ser humano, when you order your day, cuando tú ordenas tu día, okay, I'm going to set my alarm, wake up at 7 o'clock, voy a poner mi alarma, me voy a levantar a las 7 de la mañana, get out of bed, voy a salir de la cama, brush my teeth, me voy a cepillar los dientes, take a me shower, voy a duchar, get dressed, me voy a vestir, go to work. voy a ir a trabajar. There's an ordering of the images, Hay you see? un orden en las imágenes, ¿ves? And this ordering of images is called judgment. Y este orden de imágenes se llama juicio. Jesus says, everyone who comes into time and space Jesús dice, todos los que vienen al tiempo y el espacio orders their world, ordenan su mundo, arranges their thoughts arreglan sus pensamientos based on their preferences. basado en sus preferencias. Can we all agree with that? Todos estamos de acuerdo con eso. Our perceived world is just a projection of our preferences. Nuestro mundo percibido es una proyección de nuestras preferencias. When our preferences are getting met, Cuando nuestras preferencias son satisfechas, we seem happy. parecemos ser It's felices. a good day. Es un buen día. When our preferences are not getting met, Cuando nuestras preferencias no son satisfechas, bad day. es un mal día. Very bad day. Muy mal día. Hope for a better day tomorrow. Esperamos un muy buen día al día siguiente. That's the human condition. Ajá, esa es la condición humana. Now, Clavius is just doing what all human beings do, Y Clavius está haciendo lo que hacen todos los seres humanos, trying to make the best of it tratando de hacer lo mejor que puede, with his role, his position. con su rol, su posición. But is he glad when he can go and sit in the bath at night? Pero está contento cuando puede ir a sentarse en la tina en la noche The bath, wash the blood off of his skin? para lavarse toda la sangre que tiene en su cuerpo. Have the warm water of the bath soothe his aching muscles? El baño con el agua tibia, eso hace que sus músculos se ensuavezcan Yeah, and finally relax, y para que finalmente se pueda relajar, only to get up another day and he has to go out and kill some people solo para levantarse al día siguiente y seguir matando personas, to do his job. para hacer su trabajo. Instead of getting paid money, he gets paid, we'll say, to kill people to keep the order. Él recibe dinero para matar a las personas para mantener el orden. And Jesus is telling us in the course, the hardest thing Y Jesús nos dice en el curso,
is when we're told we have to let go of judgment. que lo más duro es cuando se nos dice que tenemos que dejar ir el juicio. Why is it hard to let go of judgment? ¿Por qué es difícil dejar ir el juicio? Because we have believed that judgment keeps order in our perceived life. Porque creíamos que el juicio mantiene el orden en nuestra vida percibida. Why does our sleeping mind believe in gravity? ¿Por qué es que la mente que duerme cree en la gravedad? Why does it believe in the medical model? ¿Por qué cree en el modelo médico? Why does it believe in economics? ¿Por qué cree en la economía? Why does it believe in interpersonal romance ¿Por qué cree en el romance interpersonal and all the things that are needed for survival? y todas las cosas que son necesarias para la supervivencia? Because it believes in separation from God. Es porque cree en la separación de Dios. None of these things are necessary in heaven. Ninguna de estas cosas son necesarias en el cielo. They're just figments of imagination. Simplemente son figmentos de imaginación. And Jesus is teaching us that in any instant we can drop them. Y Jesús nos enseña que en cualquier momento podemos dejarlas ir. And the ego says, without judgment, Y el ego dice, sin juicio, all will be todo chaos. sería caos. And Jesus says, no, without judgment, Y Jesús dice, no, sin juicio, all is love. todo es amor. Who are we going to believe? ¿A quién vamos a creer? They have different views Tienen of judgment. visión diferente sobre el juicio. So Jesus says, give your judgments to the Holy Spirit, Y Jesús dice, dale tu juicio al Espíritu Santo, and the Holy Spirit will give them back to you as guidance. y el Espíritu Santo te lo va a dar de regreso como guía. Call your mom. Llama a tu madre, Visit her today. visítala hoy. Go here. Do this. Ve aquí, haz esto. Write this message to this friend. Escríbele este mensaje a este amigo. Go visit this person. Ve a visitar a aquella persona. Those are prompts. Those are guidances. Estas son indicaciones, guías. Using the words that the ego Utilizando made las palabras que el ego ha inventado to unwind the mind from the ego. para desenredar a la mente del ego. So as we watch this Y movie, mientras veamos esta película, we will follow this journey of Clavius, vamos a ver este recorrido de Clavius, who, just like everyone, is trying to do the best that he can. que como todos está tratando de hacer lo mejor que puede, But he does not believe in one God. pero no cree en un solo Dios. Actually, I would say the belief in one God De hecho, la creencia en un solo Dios, diría, is kind of a step in the right direction es un paso en la dirección correcta, because the light is one. porque la luz es una. The light is not many, it's La just luz one. no es muchas, es una. Spirit is one. El espíritu es uno. So even the belief in one God is a step in the right direction. Entonces la creencia en un Dios es un paso en la dirección correcta. And Jesus could have chose to come in as a man in any part of the world, Y Jesús podría haber elegido venir como un hombre en cualquier parte del mundo, but he chose the Jewish tribe, pero eligió los judíos, the Hebrew tribe, la tribu hebrea, who were saying one God. que estaban diciendo un Dios. Now Jesus came to demonstrate Ahora, Jesús vino a demostrar that you have to go more than believing in God. que tienes que ir más allá de creer en Dios. God has to be known. Dios tiene que ser conocido. That's the vertical we talked about earlier. Eso es lo vertical de lo que hablábamos antes. Yeah. You can believe many things, Puedes creer en muchas cosas, but Jesus is saying you must forgive pero Jesús dice, tienes que perdonar and you must remember the oneness. y tienes que recordar la unidad. There's only one God. Solo hay un Dios And actually, really, there's only one of us. y realmente solo hay uno de nosotros. It's a trick that there are many of Es us. un truco que hay muchos de nosotros. That's the projection. Esa es la proyección. One love, Un amor, one God, un Dios, one mind, una mente, one heart, un corazón, one spirit. un espíritu. That's enlightenment. Esa es la iluminación. It's just the awareness of pure oneness Es la conciencia de unidad pura, with no opposite, sin opuesto, nothing else. sin nada más. So, are you ready? Entonces, ¿están listos? Clavius is going to take us there. Clavius nos va a llevar allí. So we can see Clavius has had a busy day himself, Entonces podemos ver que Clavius tuvo un día muy ocupado, fighting the zealots and Barabbas. luchando contra Barrabás y los celotes. He comes home, thinks he's finally going to rest. He gets called to Herod. Él va a su casa, piensa que va a descansar y es llamado por Herodes. Herod gives Clavius his perspective of this whole Jesus of Nazareth
scene Herodes le da su perspectiva acerca de toda esta escena sobre Jesús el Nazareno and tells Clavius, go and finish it. y le dice a Clavius, ve y termina con todo esto. So basically, this is Clavius's experience with Jesus, of Y- Jesus dying and dead, a memory of him as dead on the cross. Y esta es la experiencia de Clavius con Jesús, que Jesús se murió y está muerto en la cruz. Now, in A Course in Miracles, Jesus has a section called The Message of the Crucifixion. Y en el curso de milagros, Jesús tiene una sección que se llama el mensaje de la crucifixión. And in prior chapters, he's mentioned only really focused on the resurrection. Y en los capítulos anteriores se había enfocado solamente, mayormente en la resurrección. And he tells us the reason he just started off with focusing on the Y resurrection. la razón por la que él se enfocaba en la resurrección, He said, because you have too many fearful connotations with the crucifixion. él dice, esto es porque tú tienes muchas connotaciones de miedo con respecto a la crucifixión. And he says, nothing can really be explained only in negative terms. Y él dice, nada puede ser explicado solo en términos negativos, Talking about what the crucifixion is not. hablando sobre lo que no es la crucifixión. There must be a positive lesson Tiene que haber una lección positiva that the crucifixion was used to teach. por la cual la crucifixión estaba siendo utilizada para enseñar. And we can see that the crucifixion, he says, is an extreme teaching example. Y él dice que la crucifixión es un ejemplo de enseñanza extremo. And what is that extreme example for? ¿Y para qué es ese ejemplo extremo? The nothingness of the body Eso es para mostrar la nada del cuerpo and the allness of the spirit. y el todo del espíritu. That is the one and only lesson required for awakening. Esa es la única lección que se requiere para el despertar. Imagine you're walking down the street, you trip over a stone and you stub your toe, Imagínate que estás caminando por la calle y te tropiezas con una piedra and your toe is hurting. y te duele el pie. Behind the hurting toe, there is one lesson. Detrás del dedo del pie que te duele hay solo una lección. The nothingness of the body La nada del cuerpo and the allness of the spirit. y el todo del espíritu. When you're hungry, you haven't eaten for 7 hours. Cuando tienes hambre, no has comido por 7 horas. What is the lesson? ¿Cuál es la lección? The nothingness of the body La and the nada allness of the spirit. del cuerpo y el todo del espíritu. There's only one lesson. Solo hay una lección. Forgiveness just sees the false as false. El perdón solo ve lo falso como lo falso. It looks and waits and watches Él observa, espera and judges not. y no juzga. And Jesus says, it's a good lesson. Y Jesús dice, esa es una buena lección. Be glad Alégrate that the body is nothing que el cuerpo sea nada and the spirit is y que everything. el todo es en el espíritu. So it's just the message of the crucifixion Entonces el mensaje de la crucifixión is that even this extreme attack or persecution of some, he says, of some of the sons of God on another son of God, él dice que el ataque extremo de algunos hijos de Dios contra otros hijos de Dios is not real. no es real. And the lesson is teach only love, Y la lección es, enseña solo amor, for that is what you are. pues eso es lo que eres. That's what every situation and circumstance in all of time is all about. Y eso es de lo que se trata todas las circunstancias en todo el tiempo. Just one lesson. Es solo una lección. Teach only love, for En- that is what you are. Enseña solo amor, pues eso es lo que eres. And that's why Jesus was so meek, Y es por eso que Jesús era tan manso, so gentle. tan gentil. Just the realization of the reality of the Spirit Se dio cuenta acerca de la realidad del espíritu and the nothingness of the y body. la nada del cuerpo. You can see it's a complete reversal of the beliefs of this world. Y puedes ver que es un invertir completo de las creencias en este mundo. One of the sayings I heard when I was growing up, Uno de los dichos que yo escuchaba cuando estaba creciendo, they said, always look out for number one. decían siempre busca al número 1. I said, who's number one? Y yo dije, ¿quién es el número 1? He said, you are. Tú eres. The body, the personality El self. cuerpo, la personalidad. Look out for number one. Sí, cuida del número 1. Yeah.
it really doesn't work. No, no funciona. It doesn't bring lasting happiness. No trae la felicidad duradera. So we're going to watch as now the body has been given over to Joseph of Arimathea, Y ahora vamos a ver cómo el cuerpo va a ser dado a José de Arimatea so he can bury the body in a family grave. para que él pueda enterrar el cuerpo en un sepulcro familiar. And we'll also start to see the politics that are in play. Y ahora también vamos a ver todas las políticas que están en juego. The ruling Jewish authorities Las autoridades que están gobernando y que son judíos want the grave to be guarded quieren que el sepulcro sea, que haya guardianes en el sepulcro, because they believe porque creen it's more drink coming this way. hay más bebidas que vienen. I thirst, Jesus. Tengo sed, Drink dice of Jesús. me, Tráigame. and you will never thirst again. Vengan, beban de mí, nunca más tendrán sed. You don't need those iced teas, No necesitan esos tés con hielo, except atonement. excepto la expiación. Always the same teaching. Siempre la misma enseñanza. The nothingness of the body, the nada del allness cuerpo, of the el spirit. todo del espíritu, Every En circumstance, cada circunstancia, even the iced tea. incluso con el It's té con all for hielo, one thing. todo es para una cosa. So, back to the ruling party, Entonces regresamos a la parte gobernante, we come back to the story volvemos a la historia and leave the iced tea y behind. dejamos el té con hielo detrás. The ruling party wants the grave to be guarded La parte que está gobernando quieren que que haya alguien que esté resguardando al sepulcro, because they're afraid that the believers of Jesus porque tienen miedo que los que creen en Jesús will steal the body vayan y roben el cuerpo and say, "He has risen." y digan, está resucitado. And all the crowds will go, "Oh, he was the Messiah." Y toda la multitud iba a decir, oh, era el Mesías. So they want to make sure that nobody steals the body, Entonces quieren asegurarse de que nadie robe el cuerpo, because that could start a lot of people believing that he's the Messiah because his body's disappeared. porque eso puede hacer que muchas personas crean que él es el Mesías porque el cuerpo desapareció. To the ruling party, they like a dead Jesus, Para los que están gobernando, a ellos les gusta que Jesús esté muerto. no longer trying to overthrow the Jewish traditions anymore. No está tratando de revocar las tradiciones de judíos And before they were angry at Jesus, y antes están enojados con Jesús, but now he's dead. pero ahora está muerto. And they like a dead Jesus. Y entonces a todos les gusta que Jesús esté muerto. Their religious beliefs are safe. Sus creencias religiosas están a salvo. He's no longer saying, "I am the Messiah." Ya no está diciendo, yo soy el Mesías. He's dead. Está muerto. So they want him to stay dead. Entonces quieren que se mantenga muerto. And that's part of the interesting backdrop of this movie. Y eso es parte de lo interesante de este talón de fondo para esta película. Because the ego is the belief in death, Porque el ego es la creencia en la muerte. but the death of the body is just a projection of the belief. Pero la muerte en el cuerpo es solo la proyección de la creencia. Jesus is teaching us the body is neutral. Jesús nos enseña que el cuerpo es neutro, It's never born. It doesn't que die. no nace ni muere, It doesn't live. no vive, It's an image. es una imagen. It's like a puppet, like Es Pinocchio. como un títere, como Pinocho. It's neutral. Es neutro. But the ego belief Pero la creencia en el ego is a death wish. es un deseo de muerte. And Jesus says you must release this death wish. Y Jesús dice, tienes que liberar este deseo de muerte. He even goes on to say Incluso dice that the ego will pursue you beyond the grave. que el ego va a ir tras de ti más allá de tu tumba. Now, do we have incentive enough to forgive the ego? Ahora tenemos un incentivo para perdonar al ego, You either forgive it or you let it pursue you beyond the grave. o lo perdonas o dejas que te persiga más allá de tu tumba. Because it's the belief that there is no God. Porque es la creencia de que no hay un Dios, And yet God is the only reality. pero Dios es la única realidad. And that's why the exposing and release of the ego is the most important thing you will ever encounter. Y es por eso que exponer y liberar el ego es lo más importante que jamás podrás hacer. So, the name of my horse, Bartholomew. Es el nombre de mi caballo, Bartolomeo. This is Bartholomew. Take a close look. Sí, Bartolomeo, si ven de manera cercana.
If you give yourself over to A Course in Miracles, Si te entregas a un curso de milagros, you can hope to be in his state of mind puedes esperar a estar en su estado mental when you are questioned about Jesus. cuando te cuestionen acerca de Jesús. You see how happy he is. Ves qué tan feliz está. You see how defenseless he is. Ves qué tan indefenso es. And I talked about joy today. Y he hablado acerca de la felicidad hoy. You can see it on his face. Puedes verlo en su rostro. They've called him in Lo han llamado to get the truth, para que diga la verdad and he is not hesitating, y él no está vacilando, delivering the truth. entregando la verdad. So let's just listen to his testimony Y here, escuchemos su testimonio ahora. because you know that Clavius is going to press him all the way for the truth. Porque sabemos que Clavius lo va a presionar todo el camino para que diga la verdad. This is the one he feels like he's got his best chance to find the truth. Él siente que tiene la mejor oportunidad para encontrar la verdad con él. So he's not really going to let him out of his sight until he gets the truth from Bartholomew. Entonces no lo va a dejar irse de su vista hasta que consiga que Bartolomeo diga la verdad. Again, this is all your practice with the Course in Miracles, Y de nuevo, just to get into the Bartholomew state of mind. esta es toda tu práctica con un curso de milagros, estar en estado mental de Bartolomeo. You may even dream of him tonight when you go to sleep. Quizás puedan dormir acerca de él esta noche cuando vayan a dormir. Bartholomew, Bartolomeo, you're so happy. estás tan feliz. Tell me. Dime, Tell me more. dime más. Okay. So you see, even in this world of time and space, everything we perceive is a reflection of our Entonces, mind. En el tiempo y el espacio, todo lo que vemos es un reflejo de nuestra mente. And you can see Clavius, he is determined to find Y, the pu- body of Jesus or the apostles and disciples of y Jesus. puedes ver a Clavius, él estaba determinado de encontrar el cuerpo de Jesús o los discípulos de Jesús. And what you believe, you perceive. Y lo que tú crees, lo percibes. But this is a beautiful scene, how the miracle reaches the mind that's ready and willing. Y esto es una escena hermosa que muestra cómo el milagro llega a la mente que está lista. Even if you don't believe in Jesus, Incluso si no crees en Jesús, God knows the prayer of your heart. Dios sabe cuál es la oración de tu corazón. Even if you believe you're a Roman tribune, Incluso si crees que eres un tribuno romano, God reaches the prayer of the heart. Dios llega a la oración del corazón. Get ready, you won't see a scene like this the Ali- rest of your lifetime. I Ali- guarantee it. Alístense, no van a ver una escena como esta el resto de su vida, se You los won't garantizo. forget this one. No se van a olvidar de esta escena. A miracle is a shift in perception. Un milagro es un cambio en la percepción. So there you can see Clavius now. He's following the apostles. Y ahora pueden ver que Clavius está siguiendo a los apóstoles. And why is he following the apostles? ¿Y por qué está siguiendo a los apóstoles? Why has he dropped his sword, Porque ha dejado caer su espada, dropped his role? ha dejado caer su rol. In one sighting, he is in a new direction now. Con solo un vistazo, él está en una nueva dirección ahora. And I said earlier, A Course in Miracles was 1% principle and 99% practice. Y como dije antes, el curso de milagros es 1% principio y 99% práctica. And really, the mind training of A Course in Miracles really begins Y el entrenamiento de un curso de milagros realmente comienza the first moment that you have that experience that Clavius just had, el primer momento en que tú tienes una experiencia como la que tuvo Clavius, where you see something in this world. donde tú ves algo en este mundo, It can be anything. puede ser cualquier cosa, And you say, I can't reconcile that with what I believed before. y dices, no puedo reconciliar esto con lo que yo creía antes. That's when your mind gets activated Ahí es cuando se activa tu mente to find the truth. para encontrar la verdad. When you just can't reconcile what your five senses are showing to you. Cuando no puedes reconciliar lo que te están mostrando los 5 sentidos. Before that moment, you just accept what your five senses are showing to you. Antes de ese momento aceptas lo que los 5 sentidos te están mostrando. Your mind says, that's just the way it is. Tu mente dice, esa es la manera en que son las cosas. That's just the way the world is. Así es como es el mundo. Sometimes people see an apparition or a vision. A veces las personas ven una aparición, una visión.
an out-of-pattern experience that they cannot explain. Una experiencia fuera de patrón que no pueden explicar. Such a swift change in perception that they can't give a reason for it. Un cambio muy rápido en la percepción y no le pueden dar una razón. It's the very beginning of those early lessons. Es el comienzo de esas lecciones. Just for a moment you entertain. Por un momento entretienes. Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa nada. I do not know what anything is for. No sé para qué es nada. Have any of you ever had that moment where you just say, I don't know what this is for? Algunos de ustedes han tenido ese momento en el que dicen, no sé para qué es esto. Show me. Muéstrame. Show me, I need help. Muéstrame, necesito ayuda. I cannot reconcile what I'm perceiving. No puedo reconciliar lo que estoy percibiendo. That's the beginning. Ese es el comienzo. That's the beginning when you start to open up your heart. Es el comienzo cuando empiezas a abrir tu corazón. So you can see when Clavius climbed the steps and he had seen Mary Magdalene dart inside. Y pueden ver a Clavius cuando estaba subiendo las escaleras y ve a María Magdalena que va hacia adentro. He had that determined look of a soldier with his sword in his hand. Él tenía una mirada determinada de soldado con la espada en su mano. I've got them. Como los tengo. I found them at last. Los he encontrado por fin. I'm going to push this door open Voy a empujar esta puerta. and find what I've been looking for. Y voy a encontrar lo que he estado buscando. And then his eyes gaze through the room. Y luego sus ojos ven a través de esa habitación. They pass across Jesus. Pasan a través de Jesús. Oh, Oh. they go back. Y vuelven de regreso a Uh-oh. Jesús. Oh, oh. Uh-oh. Oh, oh. That's not supposed to happen. Eso no se supone que tiene que suceder. He's not supposed to be there. Él no se supone que tiene que estar ahí. I saw him dead. Yo lo vi muerto. Dead is dead and Y gone. muerto es muerto e ido. Dead is I'll never see that again. Muerto y jamás lo voy a volver a ver. And there it is. Y ahí está. The contradiction. La contradicción. Really, it's a miracle. Realmente es un milagro. It's the opening of a whole new way of thinking. Es la apertura de una nueva manera de pensar. A whole new way of perceiving. Una nueva manera de percibir. For me, I had 3 revelatory Yo he experiences tenido 3 experiencias de revelación where the world disappeared entirely. en donde el mundo desapareció completamente. It wasn't like a near-death experience. No fue como una experiencia casi de muerte, Where I get to go down a tunnel and see a light and meet relatives who have passed on. en donde fui a un túnel y vi a parientes que habían fallecido. No, the whole world disappeared completely. No, todo el mundo desapareció completamente. It was the disappearance of the universe. Fue la desaparición del universo And it was very y convincing. fue muy convincente. I was like, oh my gosh. Yo estaba, oh, por Dios. Oh my gosh. Oh, wow. This world is nothing like I Este thought it El was. mundo no era nada lo que pensé que era. It's like a thin veil, a thin curtain. Es como un velo muy fino, una cortina muy It has fina. no substance, No tiene sustancia, no concrete reality. no tiene realidad concreta. And then the joy starts. Y luego la felicidad comienza. You start to read the course and every single word goes Em- into your heart. Empiezas a leer el curso y cada palabra va Like you're reading something you've always known deep down a inside. tu corazón, como si estás leyendo algo que va muy profundo en tu corazón. You can just read pages and pages, Puedes leer páginas y chapters and páginas, chapters. capítulos y capítulos, Like a song, Es a como una chorus, a canción. harmony. un coro, una armonía. Oh my gosh. Oh, por Dios. Who wrote Escribió this esto, book? este libro. You get the experience of, Tienes la experiencia de last, por fin. Ah. and it's the beginning. Es el comienzo. There's going to be a lot more of trembling, Va a haber mucho más temblares, but it's the beginning. pero ese es el comienzo. So we see now Clavius, he's left a message for Herod Antipas. Y ahí Clavius le dejó un mensaje a Herodes de Antípodes. I saw a man who was dead. Y un hombre que estaba muerto. Now this man is Y alive, ahora está vivo. and I must pursue him Y ahora tiene que buscarlo to find the truth. para encontrar la verdad.
And that's like the course. I saw the world one way, Y eso es como el curso, veía el mundo de una manera but then I saw a y contradiction, ahora vi una contradicción and I wasn't sure about what was true. y no estaba seguro acerca de lo que era verdad. So I followed him within my heart Entonces lo seguí en mi corazón to find the truth. para encontrar la verdad And the destiny is certain. y el destino es certero. Yeah, you can't mess it up. No puedes estropearlo. You're in the tractor beam, Estás en el rayo de luz and you can't get out of it. y no puedes salir de él. You've seen too much. Has visto demasiado. You've gone too far. Has ido demasiado lejos. You've come undone. Y vas a ser You didn't know deshecho. what you were heading No for. sabes a lo que estás And yendo. when you found what you were headed Y for, vas a encontrar lo que estás buscando. Mama, it was too Y late. mamá, era demasiado tarde. It's too late. Ya es demasiado tarde. Gone too far. Has ido demasiado lejos. You're leaving the world. Vas a dejar el mundo. You're coming undone. Vas a ser deshecho. The ego's coming El undone. ego va a ser deshecho. Let's watch Clavius. Viviremos en He's, Clavius. he's like he's not a Roman tribune Ya no es un romano tribuno. anymore. Ya no lo He es. shed that role. Él ha dejado ir ese rol. He's just trusting. Ahora está confiando. And look at he's following from a distance. Y mirá, está siguiendo de una distancia. He's a little afraid. Tiene un poco de miedo. He doesn't want to get too close No quiere acercarse to demasiado the apostles. a los apóstoles. He's not sure if he's a believer yet. Ya no sabe si es un creyente. He doesn't know what he No believes. sabe en qué cree, But he's sure something is very different than what he thought. pero sabe que algo es muy diferente a lo que él Yeah. pensaba. Okay, so here now, as soon as Clavius decides to follow, Y en cuanto Clavius decide seguir, we always have to face our unconscious doubt thoughts. siempre tenemos que enfrentar nuestros pensamientos de duda inconscientes. As soon as we commit to the light, En cuanto tenemos un compromiso con la luz, we're committing to allow the darkness to come up estamos comprometiéndonos a permitir que la oscuridad se eleve so we can release it. para poder liberarla. And that's why we have to realize that everything that's happening in the dream Entonces es por eso que nos tenemos que dar cuenta que todo lo que está sucediendo en el sueño is happening for our mind to wake up. está sucediendo para que nuestra mente se despierte. Nothing's happening against us. Nada está sucediendo en contra nuestro. The ego would have us believe something's happening against us. El ego quiere que creamos que algo está sucediendo en contra nuestro. But once we commit to wake up, we start to see everything is happening for our awakening. Pero una vez que tenemos un compromiso a despertar, vemos que todo está sucediendo para nuestro despertar, Without exception. sin excepción. So at first, Clavius is just following along from a distance. Entonces al principio Clavius estaba siguiendo desde una distancia, But when Simon Peter brings him water pero cuando Simón Pedro le va a llevar agua and Clavius pulls his sword, y Clavius agarra su espada, then Simon Peter's like, I brought you water. Simón Pedro le dice, yo te As he traje dumps it agua, out. I'm coming to help you. estoy viniendo a ayudarte, I love you. te amo. And then Clavius comes closer. Y luego Clavius se acerca And now we can see Clavius is being used for the apostles to escape. y ahora podemos ver que Clavius está siendo utilizado para que los apóstoles puedan escapar. Yeah, it's kind of like the story of Moses. Es como la historia de Moisés. Moses was born in Egypt Moisés nació en Egipto as a Jewish baby como un bebé judío they tried to get rid of by floating him down the river. y trataron de liberarse de él haciéndolo irse por el río. But Moses got called back Pero Moisés fue llamado de regreso to take his part para que tomara su papel in helping the Jews escape slavery en in Egypt. ayudar a los judíos a escapar a los esclavos de Egipto. Yeah, there's no accidents in the plan. No hay accidentes en el plan. Every single step is a step back to remember the light. Cada paso es un paso de regreso para recordar la luz. Even though the ego will try to tell you things are going bad or going wrong, Aunque el ego te está diciendo que las cosas están saliendo mal, it's really always helpful todo siempre es útil
That's why the Bible says all things work together for good Es por eso que la Biblia dice, todas las cosas obran conjuntamente para el bien, for those who love the Lord. para aquellos que aman al Señor. And then Jesus repeats it in A Course in Y Miracles luego too. Jesús lo repite en el curso de milagros también. All things work together for good. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. There are no exceptions No hay excepciones, except in the ego's judgment. excepto ante el juicio del ego. So it's really like we're all answering the call, Entonces todos estamos respondiendo al llamado, moment by moment, day by day, todo momento, día a día, but we have to have faith and remember that. pero tenemos que tener fe y recordar eso. Nothing's going wrong. Nada nunca está saliendo mal. It's all for our awakening, Todo es para nuestro despertar, without exception. sin excepción. And so Clavius now is using his skills Entonces Clavius ahora está utilizando sus habilidades to escape the Roman guard that is pursuing them. para escaparse del guardia romano que los está buscando. Beautiful. Beautiful, beautiful. Thus endeth day one of Yeah. the Easter retreat. Y así finaliza el día número 1 del retiro de Pascua.